Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase de legislación administrativa. El día de hoy iniciaremos una nueva parte en la Constitución Política de la República de Guatemala. Comenzaremos a hablar del organismo ejecutivo. Hoy nos vamos a concentrar en su sección primera. Esto lo pueden encontrar usted en el título cuarto, Poder Público, capítulo tercero, Organismo Ejecutivo, sección primera, Presidente de la República. En este se nos indica que el presidente es el jefe de Estado de Guatemala, quien actúa junto a los ministros, al Consejo de Ministros, o también puede actuar individualmente con cada uno de ellos o atenderlos en consejo. Esto se indica en el artículo 182 de nuestra Constitución. El presidente tiene una variada gama de funciones, una amplia variedad de estas acciones que puede llevar a cabo. En el artículo 183 de la Constitución usted puede encontrar algunas de estas funciones, de las cuales transcribimos acá las más relevantes de forma resumida. En primer lugar, el presidente debe cumplir y hacer cumplir la ley, la Constitución. Debe velar por la defensa, la seguridad y el orden público de la nación. Debe ejercer el mandato de las Fuerzas Armadas y de la fuerza pública. Debe sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, entre otras funciones que se relacionan a la materia de ley, aunque no es al presidente a quien le compete el poder legislativo. Como bien lo sabemos, eso ya es competencia del Congreso. Pero el presidente tiene ciertas funciones que lo relacionan con la creación, la sanción y la promulgación de las leyes. Debe de presentar al Congreso los informes sobre la situación del país, cómo se encuentra el país en este momento. Debe someter por medio del Ministerio de Finanzas el proyecto de presupuesto al Congreso. Igualmente los tratados y convenios internacionales que pretendan ratificarse en Guatemala. Debe convocar, o puede convocar más bien, al legislativo a las sesiones extraordinarias. Velar por el desarrollo y presidir el Consejo de Ministros. Además, el presidente es quien dirige la política exterior y las relaciones internacionales, como también las relaciones diplomáticas y las relaciones con representantes y dignatarios de otras naciones. Debe de administrar la hacienda pública. Le corresponde también y tiene la potestad de exonerar multas, de conceder jubilaciones, de conceder condecoraciones, entre otras funciones de esta naturaleza. Además, debe someter al Congreso los informes respectivos, entre otras funciones que indican otras leyes específicas. Ahora bien, el presidente y el vicepresidente son electos por el pueblo para un periodo de 4 años mediante el voto, mediante el sufragio universal y secreto. En caso no se obtenga una mayoría absoluta en la primera vuelta, se pasa a la segunda vuelta con los dos candidatos, los dos candidatos principales, el primer y el segundo lugar. Esto lo indica el artículo 184 de la Constitución. Además, para ser presidente o vicepresidente debe ser una persona guatemalteca de origen, un ciudadano en el ejercicio de sus derechos y debe ser mayor de 40 años, como lo indica el artículo 185. No obstante, hay algunas consideraciones de algunas personas que no pueden ser presidentes o vicepresidentes. Por ejemplo, los caudillos o jefes de Estado de una revolución armada o similar, ni los que asuman la jefatura del gobierno. Tampoco el presidente o vicepresidente actual o presidentes y vicepresidentes anteriores podrían lanzar candidatura. Igualmente no pueden hacerlo los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad del actual presidente o vicepresidente. Esto quiere decir que la esposa de un presidente no puede lanzarse para la próxima candidatura. Tampoco un ministro que haya servido como tal en los 6 meses anteriores a su elección como ministro. 6 meses anteriores a la elección de presidente y vicepresidente y que haya estado trabajando como ministro. Miembros activos del ejército o con 5 años de haberse retirado. Quiere decir que para poder ser candidato y habiendo sido militar, tiene que tener uno más de 5 años de haberse retirado para que pueda concursar, para poder participar en las elecciones.
Los ministros de culto y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tampoco pueden. Se prohíbe la reelección según el artículo 187. No pueden reelegirse los presidentes anteriores o los que hayan estado en sustitución de un titular. Y el artículo 188 habla de la convocatoria a elecciones y la toma de posesión, la cual se regula según la ley electoral y de partidos políticos. En caso de falta temporal o absoluta del presidente, lo sustituye el vicepresidente. Y en caso sea absoluta, el vicepresidente se convierte en presidente por el resto del periodo. En caso de renunciar a ambos, quedaría la persona que designara el Congreso con el voto de las 2/3 partes de los diputados. En resumen, esta breve exposición extraída de nuestra Constitución pretende orientar sobre el presidente de la República y sus funciones, entre otras características. Muchas gracias.